Uy, muy buenas tardes a todos. Permítanme arreglo acá la cámara. Mm, listo. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Correa y esta es la segunda sesión de matemáticas del PreIFES Saber para Hacer. La sesión de ayer fue la primera sesión. Si no la han visto, pueden verla tanto en Facebook como en YouTube. En Facebook y en YouTube nos tienen como Saber para Hacer. Y en Instagram nos tienen como @saber.para.ser. Para que vayan, nos sigan. Ahí estamos subiendo toda la información. Qué pena que mi gata está aquí jugando con los cables. Listo. Para saber toda la información de las transmisiones, de las clases, para que también vean lo que tenemos planeado para ustedes, los insumos que tenemos y cosas, actividades que tengamos para ustedes. No siendo más, lo último que sería era recordarles nuestras clases presenciales en el Instituto Educativo San Juan de Urabá, que son un pre-IFEX intensivo de 8 a.m. a 6:30 p.m., dirigido principalmente a las personas de 11 o a quienes quieran repetir el IFEX o deseen acercarse para ver cómo es, si aún les falta un tiempito para hacerlo, lo que sea. Ahí están todos los profesionales. No siendo más, los dejo con el profesor Harles para la segunda sesión. Hola chicos, eh, bienvenidos otra vez. Pues vamos a continuar con lo que habíamos empezado en la anterior sesión, que era, bueno, estas consideraciones que debemos tener en cuenta eh, a la hora de presentar pues la prueba saber, ¿cierto? Eh, Hoy pues vamos a hablar de algunos temas relacionados con funciones, ¿cierto? Vamos a ver por ahí un ejercicio de área, vamos a ver un ejercicio de trigonometría, del teorema de Pitágoras, que son tan importantes en este tipo de pruebas, ¿vale? Entonces, vamos por acá a compartir la pantalla, tal cual como la vez pasada. Entonces, hoy vamos a empezar con la sesión 2. Entonces, aquí tenemos, el objetivo pues es el mismo, ¿cierto? Vamos a ir hablando de algunos temas que están implícitos en las preguntas, lo que yo considero que ustedes deben tener muy presente siempre que estén abordando esas preguntas de la prueba saber. Entonces, la primera pregunta en este caso eh, está relacionada con el tema de áreas. Es importante que nosotros estemos familiarizados con áreas, con volumen, ¿cierto? Y como las básicas, sobre todo, eh, que son los rectángulos, los cuadrados, triángulos y circunferencias, que por lo general van a pasar cosas como en este ejercicio que sin haberlo leído, lo que podemos decir es, oiga, hay que saber cuál es, por ejemplo, aquí la fórmula del área, ¿cierto? Para un cuadrado, para una circunferencia, para un círculo, un semicírculo, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que aquí que tenemos. Nos dicen, observa la figura, ¿cierto? Entonces, la figura se compone de un cuadrado de lado K, ¿cierto? Aquí se ve claramente este cuadrado, ¿cierto? Y un semicírculo, que el semicírculo sería esta parte. Semicírculo nos referimos a medio círculo, ¿cierto? Entonces nos dicen por acá sea AF el área de la figura total, ¿cierto? AC el área del cuadrado, que sería solo este área del cuadradito. AS área del semicírculo, ¿cierto? Entonces nos dicen, para calcular el área de la figura se emplea el siguiente procedimiento. Entonces aquí van a hacer un conjunto de pasos y nos van a decir, el anterior procedimiento es correcto o incorrecto. Entonces, antes de hacer eso, yo sí quisiera mostrarles
Por acá un pequeño recordatorio de esas fórmulas que nosotros usamos para calcular área, por ejemplo, este rectángulo, ¿cierto? O si tenemos un círculo, ¿cierto? O si tuviéramos, por ejemplo, un triángulo, que lo voy a poner por acá, ¿cierto? Por aquí. Entonces ahí más o menos cómo es, para recordar cómo es el área de cada uno, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el área de un rectángulo, digamos que tiene esta base B, o sea, digamos esta B metros, B centímetros, lo que sea, y altura H, ¿cierto? Pues el área en este caso es igual a base por altura, ¿cierto? Y esta fórmula de rectángulo sirve incluso cuando tenemos cuadrados, porque un cuadrado es un caso particular de un rectángulo, ¿cierto? Cuando la base y la altura miden lo mismo. Entonces, eso sería por el lado del rectángulo. Cuando nosotros tenemos un círculo, entonces recordemos que el círculo, entonces el área, depende de este valor que es el radio, ¿cierto? Entonces, de este radio depende el área, ¿cierto? Y el área del círculo la calculamos teniendo en cuenta esa constante que llamamos pi, ¿cierto? El área de esto es pi, ¿cierto? Que es ese número. Pi no es más que un número con un símbolo especial. Pi es 3,141592, ta, 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 ta. Nosotros lo que hacemos es aproximarlo a 3,1416, ¿cierto? Pero entonces el área es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Pi por el radio al cuadrado. Ese es el área de un círculo. ¿Listo? Esta de acá. Cuando tenemos un triángulo, entonces los triángulos lo que tienen es una altura h, ¿cierto? Que se mide desde el punto más alto hasta la base, ¿cierto? En, en, digamos, formando aquí ángulos de 90 grados. Y la base, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el área de un triángulo? El área del triángulo en este caso es la base por la altura sobre 2. ¿Por qué? Porque digamos que eh, podemos ver si se dan cuenta que es esta misma, pero divide entre 2. De cierto modo, un triángulo es la mitad de un paralelepípedo, digamos, que podría ser un rombo o un rectángulo, ¿cierto? Entonces, estas formulitas, por ejemplo, son las básicas que ustedes siempre deben tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, base por altura, pi por radio al cuadrado, base por altura sobre 2. Del mismo modo, les recomiendo que siempre estemos muy atentos a las fórmulas de volumen, perdón, y de superficie, ¿cierto? Que el volumen ya no sería en un círculo, sino en una esfera, ¿sí? Ya no sería en un cuadrado, en un rectángulo, sino en un cubo, ¿sí? Ya no sería en un triángulo, sino en una pirámide, pero esas hay que tenerlas en cuenta, por lo menos las básicas, ¿vale? Entonces, si tenemos esto, entonces nos volvemos acá, nos dicen, ¿cómo podemos calcular el área de esta figura? ¿Cierto? Entonces, lo más normal, pues lo normal, como tenemos un cuadrado por aquí, ¿cierto? Y un semicírculo, pues lo ideal sería calcular primero el área del cuadrado y después el área del semicírculo y después sumar esas dos áreas, porque el área de todo esto es simplemente la suma de los dos, ¿cierto? Entonces eso es precisamente lo que hacen aquí. El área del cuadrado, entonces es K por K, ¿cierto? ¿Por qué K por K? Porque esto acá también mide K, ¿cierto? Entonces esto sería K cuadrado, ¿listo? El área del semicírculo, entonces, ¿qué sería? Dense cuenta que un semicírculo es la mitad de un círculo, ¿cierto? Entonces sería pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Que sería esto de aquí, pero dividido entre 2 porque sería la mitad, ¿listo? Entonces, pi, ¿qué es esto? Por el radio al cuadrado. El radio en este caso mide k sobre 2.
¿cierto? Porque es la mitad. Recuerden que el radio es lo que va de la mitad de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia. Entonces, todo en este caso mide lo mismo, que en este caso sería el radio, ¿cierto? O sea, el radio es esta distancia y eso es la mitad de K, porque si todo esto mide K, pues la mitad debe medir K medios, ¿cierto? K medios. Entonces, pi por el radio al cuadrado sobre 2. Y aquí entonces empezamos a aplicar las propiedades de, digamos, potenciación aplicadas a números racionales, ¿cierto? Entonces aquí k sobre 2 al cuadrado es lo mismo que k al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? K sobre 2 al cuadrado, pues lo podemos ver como k cuadrado sobre 2 al cuadrado. La vez pasada lo que habíamos hecho era k por k y 2 por 2, ¿cierto? En este caso también podemos aplicar esa propiedad como para irla recordando. Entonces, k cuadrado pues nos queda igual y 2 al cuadrado pues simplemente nos queda 4. ¿Listo? Entonces esto nos queda k al cuadrado sobre 4 por pi, ¿cierto? Porque no hay que olvidarnos que hay que multiplicar por pi. Entonces ese pi es un número ahí que está multiplicando. Entonces nos queda esta expresión, ¿cierto? Y ya después lo que hacemos es otra vez aplicar la regla esa de extremos y medio, la regla de la orejita que vimos la vez pasada, pero en este caso vamos a ponerle un 1 es al denominador, porque este es fracción, pero el de abajo es entero, entonces siempre le ponemos un 1 es al que es, al que es entero, ¿cierto? Al que es entero. Si el entero estuviera arriba, por ejemplo, si aquí fuera 2 sobre 2 tercios, entonces le ponemos es el 1 al de arriba, pero en este caso se lo ponemos al denominador, que es el que está siendo entero, ¿cierto? Entonces, ponemos un unito y empecemos la regla, ¿cierto? Este por este me queda igual porque sería multiplicar por 1 y este por este 8. Entonces esto está bien, ¿cierto? Ahora nos dice el paso 3 es que el área de la figura es la suma del cuadrado, del área del cuadrado más el área del semicírculo. Y en efecto eso es lo que hacen, ¿no? K cuadrado que nos dio esto más K cuadrado por pi octavos, que sería esto de acá. ¿Cierto? Podemos sacar factor común, en este caso k cuadrado, caso 1 de factorización, ¿cierto? Factor común. Y entonces nos queda k cuadrado factor de 1 más pi octavos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos que esto está bien y que estas dos cosas son iguales? Pues multiplican ley distributiva, este por este, k cuadrado por 1 nos da k cuadrado. Más k cuadrado por pi octavo, pues nos da k cuadrado pi octavos, que es este número que tenemos acá. Listo, entonces estos pasos para calcular el área de la figura parece que están bien, ¿cierto? Entonces nos dicen, el anterior procedimiento es incorrecto, ya que área del semicírculo es pi por radio, es pi por k cuadrado. Pues eso no es cierto, ¿cierto? Porque en este caso, eh, pi por k cuadrado, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es, este sería el radio. O sea, todo lo que mide k, y eso estaría mal, ¿cierto? Entonces este está mal, ¿vale? B, correcto, pues el radio equivale a k medios, que eso fue lo que usamos acá, ¿cierto? Entonces esta parece que es correcta. Dice correcto ya que se ha sumado AC y AS sobre 4. Eso no es cierto, sumamos simplemente AS y AC, no sumamos AS sobre 4, simplemente sumamos, porque lo que está diciendo este suma el área del semicírculo dividida entre 4, o sea, eso no tiene sentido. Que si este es el área del semicírculo y la dividimos entre 4, no sé, nos daría más o menos como esto. Esto sería esta porción, pero eso no es lo que nos están pidiendo. Y es incorrecto, pues el área del semicírculo equivale a k cuadrado por pi sobre 4. Entonces esto tampoco es cierto, ¿sí? Hay que dividirla entre 2, ¿cierto? Es necesario dividirla entre 2 porque si no estaríamos hallando el área de la circunferencia completa. Entonces, esta sería la respuesta correcta en este problema, ¿vale? Es muy importante recordar las fórmulas de área y volumen de por lo menos las formas básicas. ¿Listo? Listo.
Pasamos con este ahora, que nos dice, eh, en una feria robótica, el robot P y el robot Q disputan un juego de tenis de mesa. ¿Sí? En el momento que el marcador se encuentra 7-2 a favor del robot P, estos se programan de tal manera que por cada 2 puntos que anota el robot P, el robot Q anota 3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar cuándo igualará en puntos el robot Q al robot P? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un problema donde tenemos dos robots que están jugando. Entonces, es importante que nosotros nos imaginemos los robots. ¿Listo? No sé, perdonen como siempre por los dibujos. Pues aquí tenemos los robots, ¿cierto? Jugando tenis de mesa. Y dice que justo cuando van 7-2 a favor del robot P, entonces vamos a ponerle nombre. Este sería el robot P y este el robot Q. ¿Listo? Entonces, cuando van 7-2, a partir de este momento, los programan de tal manera, los programan de tal manera eh, que por cada 2 puntos que anota el robot P, el robot Q va a anotar 3. ¿Sí? Y eso, imaginémonos la situación. Aquí lo que nos están diciendo es, si el robot P llegara a ser 2 puntos, tun, tun, el Q haría inmediatamente 3. ¿Listo? Porque así están programados. ¿Listo? Como son robots, los podemos programar. Entonces, aquí, por cada 2 puntos de P, ¿cierto? Tendremos 3 puntos de Q. Esa es la información que nos están dando. ¿Listo? Entonces, nos dicen en qué momento estos dos se van a igualar. ¿Con cuál de estas ecuaciones podemos determinar en qué momento se igualan estos dos? ¿Listo? ¿En qué momento se igualan? ¿Listo? Y entonces esto es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de que están en un principio 7 y 2, y esos no son iguales, ¿cierto? Nosotros tenemos que agregarle términos aquí de tal modo que estos terminen siendo iguales, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar las opciones de respuesta y nos dicen 3 medios de x igual a 0, donde x es la cantidad de puntos que anotará P. ¿Sí? Vamos a borrar esto un momento. Dice 7 más x igual a 3x sobre 2, o 3 medios de x más 2, donde x es la cantidad de puntos que anotará P. 7 más 3x igual a 2 más 2y, donde x es la cantidad de puntos que anotará P y y es la cantidad de puntos que anotará Q. X más y igual a 7 más 2, donde x es la cantidad de puntos que anotará P y y es la cantidad de puntos que anotará Q. ¿Cierto? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que si ustedes recuerdan, esto por acá son funciones, bueno, realmente todas, ¿cierto? Pero estas de acá son funciones lineales, ¿cierto? Entonces, esto es una función lineal que si ustedes recuerdan la escribían de la forma y igual mx más b, donde m era la pendiente y b era el punto de corte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una recta. Aquí hay infinitos puntos, ¿cierto? Aquí hay infinitos puntos, o sea, infinitos puntos de x y y que satisfacen esta igualdad, ¿cierto? Porque dense cuenta, aquí lo que yo tengo es x más y me tiene que dar 9. Entonces, ¿cuántos números me dan 9? Pues infinitos, ¿cierto? Hay infinitos números en este caso que nos dan esta igualdad, ¿vale? Entonces, estos donde tenemos dos variables descartados, porque son ecuaciones lineales o funciones lineales donde hay infinitas soluciones.
Porque para tener, entonces recordamos, para tener una solución aquí, ¿cierto? Necesitaríamos, si tenemos dos variables, necesitamos dos incógnitas. Perdón, si tenemos dos incógnitas, necesitaríamos dos funciones para que el sistema de ecuaciones tuviera solución. Entonces ahora el problema se nos reduce a estas dos. 3 medios de x igual a 0. Y entonces lo primero es preguntarnos si eso tiene sentido. ¿Será que tiene sentido que si P anota, por ejemplo, 5 puntos? Supongamos que P anota 5 puntos. Listo, entonces nosotros lo que hacemos es, o pongámosle 6 puntos para que sea más fácil de realizar esta división entre 2. Entonces, 6 puntos. Lo que nos estaría diciendo es que 3 por 6 igual a 18. Divido 2, 9. 9 es igual a 0. 9 es igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿9 es igual a 0? No, ¿cierto? Entonces esto es absurdo. Esta opción A no puede ser. Analicemos ahora la opción B, ¿cierto? La opción B entonces tiene más o menos lo que nosotros habíamos dicho. Partimos con 7 y 2. Y ahora nos dice X es la cantidad de puntos que anota P. Entonces esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Veamos. Si yo soy el robot P y anoto X puntos, ¿cierto? Entonces el robot Q va a tener 3X, pero en este caso dividido 2. ¿Por qué? Entonces recordemos cómo está planteado el problema. Por cada 2 puntos de P, por cada 2 puntos de P, le van a dar 3 puntos, ¿cierto? Entonces por cada un punto, pues le tienen que dar la mitad. Por eso es que en este caso dividimos el 3X. Este 3X está dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, esta parece ser la respuesta, ¿cierto? Porque nos está diciendo exactamente lo que queremos. Nos está diciendo, esperen que ahora no puedo borrar esto. Mm, ok, ya. Entonces nos están diciendo efectivamente, oiga, por cada punto, porque recuerden que partimos de 7 puntos para el robot P y 2 puntos para el robot Q, ¿cierto? Entonces, en este caso, por cada 2 puntos que tiene Q, P, perdón, deberían darme 3 puntos, pero entonces dense cuenta que el X tiene que ser el mismo, no puede ser Y porque son los mismos puntos que anota P. Si P anota 2 puntos, ¿cierto? A Q le tienen que dar 3 puntos, pero de los que anotó P, ¿vale? En este caso, como por cada 2 puntos me dan 3, significa que si anoto solo un punto, ¿cierto? O, o la mitad de estos, que es X es la mitad de 2X, pues me tienen que dar, o el robot Q debe obtener. Hola chicos, eh, bienvenidos otra vez, pues vamos a continuar con, digamos, con lo que habíamos empezado en la anterior sesión, que era, bueno, estas consideraciones que debemos tener en dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces la solución en este caso sería simplemente la B. Pasamos entonces ahora a nuestro próximo ejercicio, que es un ejercicio del teorema de Pitágoras, ese teorema tan famoso que nosotros
siempre tenemos por ahí que aplicar en econometría, en geometría, ¿cierto? En muchas áreas y en trigonometría tenemos que aplicarlo sobre todo con estas identidades trigonométricas. Entonces nos dicen, miren, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico, que parece que es esto, ¿cierto? Y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno. Efectivamente es esto. De modo que su hipotenusa, la hipotenusa, que es esta, ¿cierto? Siempre recuerden que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y el lado opuesto al ángulo recto es lo que llamamos la hipotenusa. En este caso, esa es la hipotenusa, ¿cierto? Este lado. Ahora, ¿qué característica tiene que el- la hipotenusa mide el doble del cateto menor, ¿cierto? Entonces, si esto mide X, no sé cuánto mide, esto tiene que medir 2X. Eso es lo que sabemos. ¿Listo? Entonces dice, si el cateto más largo del cartabón mide 32 centímetros, que sería este, como no los dan, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor? Entonces, ¿cuánto mide este cateto menor X? ¿Listo? ¿Cuánto mide ese cateto menor? Entonces, me anticipé y le llamé X, ¿listo? Pero le podríamos poner cualquier nombre. El cateto menor, si mide X o Y, pues este debería ser 2X o 2Y, ¿listo? Y entonces el objetivo es que nosotros podamos aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo para poder calcular cuánto es el valor de X, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Recordemos, el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, ¿cierto? Todo triángulo rectángulo, entonces recordemos, esto es un triángulo rectángulo que tenga un ángulo recto, ¿cierto? En todo triángulo rectángulo se tiene que cumplir que, digamos, si esto es A, si esto mide A, esto mide B y esto mide C, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa, ¿cierto? A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y ahora, teniendo esto, nosotros, eh, digamos, teniendo esta ecuación fundamental del teorema de Pitágoras, si queremos calcular C, que es la hipotenusa, pues ¿qué necesitamos? A y B. O si necesitamos calcular A, ¿cierto? Podemos despejar aquí A. Entonces, ¿qué nos queda? Que A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado, pasando el B a restar. O si queremos calcular B, pues B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado, ¿cierto? Y después simplemente sacábamos raíz cuadrada para saber cuál era A o B, ¿listo? O C en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar en este ejercicio, ¿cierto? Solo que ahora nos están diciendo que esto mide X, esto mide 2X, y nos piden calcular el X usando el teorema de Pitágoras. Siempre que nosotros veamos triángulos, rectángulos, debemos pensar en el teorema de Pitágoras, porque casi siempre los problemas van a ser del teorema de Pitágoras. Entonces, aquí, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que X al cuadrado más, eh, digamos, aquí podemos decir que 32 al cuadrado. No voy a poner las unidades, deberían ser centímetros cuadrados, pero digamos que uno, para ahorrar tiempo y todo en el examen, pues puede hacerlo así. 32 al cuadrado debe ser igual a 2x al cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras. Esto al cuadrado más esto al cuadrado debe ser igual a eso al cuadrado. Aquí aplicamos un poquito de álgebra, ¿cierto? Porque esto es x al cuadrado. Porque estoy viendo las opciones de las respuestas y creo que va a quedar en términos de raíces, lo voy a dejar tal cual. 32 al cuadrado es igual, entonces aquí sí, miren, es 2 por x al cuadrado. Entonces cuando yo tengo un producto a por b elevado a la n, recuerden que esto hay que elevar a la n, o sea, este término elevado a la n, multiplicado por el segundo término también elevado a la n, ¿cierto? En este caso, me quedaría 2 al cuadrado por x al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto me da x al cuadrado más 32 al cuadrado igual a 4x al cuadrado. Lo de siempre, entonces despejar el x.
Entonces pasamos el x a restar al lado derecho, entonces nos va a quedar que 32 al cuadrado es igual, restando el x, entonces me queda 3x al cuadrado, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer por acá, despejamos el x, o por ejemplo el x al cuadrado primero y nos queda, pasamos el 3 a dividir, nos queda que 32 al cuadrado dividido 3. Y recordamos que cuando nosotros queremos eh, calcular o despejar una variable que está elevada al cuadrado, lo que tenemos que hacer es raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a hacerlo pasito por pasito. Si yo hago esto, ¿cierto? La raíz cuadrada de x al cuadrado, pues digamos que podríamos decirlo así, que este 2 se cancela con el 2 que está acá, o que la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues sencillamente es x, ¿cierto? Y a este lado, la raíz cuadrada de un cociente. Entonces, lo mismo, la raíz cuadrada de a dividido b. ¿Cuánto nos da? Pues la raíz de a dividido la raíz de b. Estas son propiedades que uno siempre ve en las clases, pero que uno dice, ah, eso para qué lo aprendo, eso no es necesario. Pero estas propiedades son las que nos permiten simplificar mucho los problemas, ¿cierto? Porque, digamos, la solución podría ser simplemente eso, raíz cuadrada de 32 al cuadrado sobre 3, pero pues uno se da cuenta que la solución no aparece aquí, entonces hay que seguirla simplificando con el fin de llegar al resultado que nos pide. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 32 al cuadrado? Entonces, simplemente lo mismo que hicimos acá con x. Voy a hacerlo paso por paso, 32 al cuadrado, la raíz de esto dividido la raíz de 3, ¿cierto? ¿Y esto qué nos va a dar igual? Esto nos va a dar igual a la raíz cuadrada de 32 al cuadrado, que se cancela este con este, y simplemente nos queda 32 dividido la raíz de 3, ¿cierto? Que sería esta solución, la B en este caso. ¿Listo? Entonces, importantísimo, recordar el teorema de Pitágoras, saberlo usar. ¿Listo? Dense cuenta que uno a veces puede ver cosas como estas, ¿cierto? Y uno dice como, no, ¿qué hago ahora? No me acuerdo de las funciones trigonométricas, etcétera, pero no me la pidieron. Entonces eso pasa mucho en las preguntas de estas de saber, que ustedes les dan un montón de información que no usan en muchos casos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso no estamos usando eso. De pronto en un ejercicio más adelante se lo piden, pero en este no. Entonces, tengan mucho cuidado con la información, no empiecen a absorberla toda, sino en la medida que ustedes les vayan dando eh, digamos, las preguntas de la prueba. ¿Listo? Entonces, eh, eso nos dio este ejercicio, muy importante el teorema de Pitágoras. Esto ya, entonces vamos ahora al siguiente punto que es este, ¿cierto? Es un punto eh, que para mí es un punto que por cosas como esta siempre salen, por lo menos los diagramas, los ejercicios que salen, eh, siempre es muy normal que vayamos a encontrarnos en la prueba. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Para fijar un aviso publicitario, se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo. Ver la figura 1. Entonces, hay dos perspectivas en este caso del problema. ¿Sí? En este caso, tenemos por un lado, eh, digamos, estamos viendo de frente la escalera y en este lado lo estamos viendo, digamos, de lado, ¿cierto? Entonces dice, las figuras además muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide esta escalera? Es esta medida que está acá. Mide 13, ¿cierto? Que la estamos viendo de frente y no tiene la medida. ¿Cuánto es la distancia de la escalera que está pegada al muro al suelo? Entonces son 12 metros, que es este 12 que está acá. Entonces, ver eso, aquí es donde yo les digo, es muy importante meterse en el ejercicio y entender muy bien la pregunta que les hace. ¿Sí? Es muy importante que nosotros entendamos. Imagínense que usted está parado aquí, enfrente de la escalera. ¿Cómo vería usted esto? ¿O qué pasa si está parado aquí?
¿Cómo lo vería? Hágase esas preguntas cuando usted no tenga claro, digamos, lo que se le esté pidiendo en el problema. ¿Listo? Y esta pues es la medida de la escalera, acá, de la parte inferior de la escalera al piso, ¿cierto? Que sería esta de acá, que son 5. Entonces tengo 5, 12 y 13, ¿vale? 5, 12 y 13. Ahora, ya una vez entendí esto, nos dice, ¿cuál es el coseno del ángulo que forma el suelo y la escalera? ¿Sí? ¿Cuál es el coseno del ángulo que forma el suelo y la escalera? Entonces, ¿cuál es la escalera? Entonces recordemos, escalera es esto y el suelo es este, ¿vale? Entonces aquí lo que me están pidiendo es este lado con este, o sea, ¿cuál es el coseno de este ángulo teta? ¿Cierto? De este ángulo teta que tenemos acá. ¿Por qué no es este? ¿Por qué no es el de arriba? Porque ese es el que forma la escalera con el muro, no la escalera con el suelo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo calculamos el coseno de un ángulo, ¿cierto? Y resulta que a nosotros por allá en esto de trigonometría, ¿cierto? Que no se ve por la cámara, pero nos enseñan todas esas identidades, ¿vale? ¿Qué nos decían? Nos decían, oiga, mire, si usted tiene un triángulo rectángulo, en cualquiera que sea ese triángulo rectángulo, cualquiera, en particular el que tenemos en nuestro ejercicio, ¿cierto? En este triángulo rectángulo, si usted tiene un triángulo rectángulo y tiene un ángulo, teta, ¿cierto? Y supongamos que tiene unas medidas, supongamos X, que esto mide Y, esto mide Z. Este ángulo tiene implícitos ¿qué? Pues, digamos, siempre nos encargamos de los ángulos que son agudos, ¿cierto? Porque siempre hay un ángulo recto, pero siempre las identidades trigonométricas, eh, digamos que están basadas en los ángulos agudos, es decir, estos que son acá menores que 90 grados, ¿cierto? Entonces, yo tengo dos ángulos, tengo este y tengo este de acá arriba. Entonces, párese en cualquiera, me voy a parar en particular en este de aquí abajito. Este es teta. Entonces nos dicen, oiga, mire, si usted quiere saber cuáles son las identidades o las funciones trigonométricas para este ángulo, perdón, usted tiene que saber lo siguiente. Usted puede calcular el seno de teta, el coseno de teta, tangente de teta, ¿cierto? Y hay unas que son como las contrarias a tangente. Entonces está cotangente de teta, la contraria a coseno es secante de teta y la contraria de seno es cosecante de teta, ¿cierto? Y entonces ahora la pregunta es muy difícil a veces aprenderse esto, ¿cuál es? Pues lo ideal es aprenderse por lo menos estas, ¿cierto? Y que estas son simplemente lo contrario. Eso es lo mínimo que deberíamos aprendernos en estos casos. Entonces, seno de teta, de este ángulo. Entonces, aquí es muy importante en qué ángulo esté parado, porque no es lo mismo estar parado en este ángulo alfa que estar parado en teta, ¿cierto? Cuando yo estoy parado aquí en teta, yo tengo algo que llamamos un cateto adyacente, que es este, adyacente, que hace parte del ángulo, y la hipotenusa, ¿cierto? Entonces tengo cateto adyacente, hipotenusa, y tengo por acá un cateto opuesto. ¿Listo? Cateto opuesto, cateto adyacente, y esta pues es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo identificamos la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa ya sabemos el cateto adyacente porque hace parte del ángulo. ¿Cómo identificamos el cateto opuesto? Porque no hace parte del ángulo, hace parte del ángulo opuesto que en este caso sería alfa. ¿Listo? Pero para no confundirnos y no vamos a borrar este alfa porque en este momento no nos importa, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el seno? Que para calcular el seno lo que hacemos es dividir lo que mida el cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, lo que mida, no importa. No importa cuál sea el triángulo, si esto midiera 80 y esto mide 100, pues eso es el seno de este ángulo. ¿Listo? Ahora, hay unos errores que a veces, o cosas que uno no le explican bien, y es que si yo, por ejemplo, tengo teta por acá, ¿cierto? Y, y digamos, yo divido
este cateto opuesto entre esta hipotenusa, si el ángulo este teta, es igual a este, la razón trigonométrica, porque estos senos, cosenos, tangentes son razones trigonométricas, no tienen que dar lo mismo. Es decir, si yo tengo este ángulo, supongamos que fuera 30 grados, y acá es 30 grados, supongamos que tienen medidas diferentes los lados, pero si este ángulo mide 30 grados, este x dividido esta hipotenusa tiene que darme lo mismo que yo dividir este cateto opuesto entre esta hipotenusa. Tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, allá lo que tenemos es un rectángulo que tiene otras medidas, pero el coseno del ángulo o el seno va a seguir siendo el mismo, porque esa característica nos las está dando es el hecho de que esto sea un triángulo rectángulo. Y esas razones trigonométricas se conservan. Eso es simplemente lo que dicen las razones trigonométricas. No importa el tamaño del triángulo. Siempre si yo divido este entre este, y este ángulo es, por ejemplo, 30-60, la división entre o sea, cateto opuesto entre hipotenusa, me tiene que dar siempre exactamente lo mismo, ¿vale? No importa qué tan grande o pequeño sea el ángulo. Listo, entonces esto sería dividir x entre h, ¿cierto? Ahora, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso sería y sobre h. Perdón, sobre z, que le estoy llamando es z a la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, por acá no es h, sino z. Entonces, x sobre z y y sobre z, ¿cierto? Y tangente, entonces lo definimos como cateto opuesto, es decir, lo que mide este lado, dividido lo que mida el cateto adyacente, que en este caso sería x sobre y. ¿Listo? Y lo que les decía de cosecante, secante y cotangente, que son lo mismo, pero en el sentido contrario. Es decir, en vez de ser x sobre z o cateto opuesto sobre hipotenusa, es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, z sobre x. Secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, z sobre y. Y cotangente sería en este caso cateto adyacente sobre cateto opuesto, que son lo contrario. ¿Listo? Que sería en este caso y sobre x. ¿Listo? Entonces ese es un recorderis rápido de lo que llamamos razones trigonométricas, funciones trigonométricas, ¿cierto? Y eso lo que nos dice es cómo calcular eh, en un triángulo rectángulo las razones para un ángulo dado. ¿Listo? Entonces, vamos a poner eso a prueba acá. ¿Qué nos están diciendo? Nos dicen, oiga, ¿cuál es el coseno del ángulo teta? Entonces ya muy facilito, ¿cierto? Porque nosotros ya lo sabemos. ¿Cuál es el coseno de ese ángulo? Sería el cateto adyacente, que en este caso es este, ¿cierto? Porque este sería el cateto adyacente porque este es teta, dividido la hipotenusa, que en este caso es 13, ¿cierto? Entonces en este caso, la respuesta sencillamente sería 5 sobre 13. ¿Vale? Si nos hubiesen pedido el seno, que no nos lo piden, pero lo quisiéramos, el seno de este ángulo, que no lo conozco, sería simplemente 12 sobre 13. ¿Listo? Y si nos pidieran tangente, sería simplemente dividir 12 entre 5, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Vale? Entonces, y bueno, ya las otras identidades también las conocemos, que son las contrarias. Listo, ya entonces con este ejercicio pasamos al último, que es un ejercicio de probabilidades. Y entonces acá lo que nos están diciendo es que en una institución educativa hay dos cursos de grado undécimo. Entonces, como en los colegios, la mayoría de colegios, ¿cierto? Que tienen más de un curso. Entonces tenemos 11A y 11B, ¿cierto? Entonces nos dicen que el número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en esta tabla. Entonces hay que saber leer esta tabla, ¿no? Nos están diciendo, así es el número de mujeres, así es el número de hombres que hay en este curso,
11A que hay en el curso 11B y esto sería obviamente el total. Entonces, este 22 que tengo acá, ¿qué es? Es el número de mujeres que hay en 11A, ¿cierto? Y este 23 sería el número de mujeres que hay en 11B, para un total, ¿cierto? Si yo sumo estos dos, en total me daría 45. 45 mujeres en todo el colegio. ¿Listo? Eh, si yo miro ahora la segunda fila, lo que tenemos son hombres, ¿cierto? Entonces tengo 18 hombres en 11A, 12 hombres en 11B, ¿listo? Y eso nos da un total de 30. Si lo miramos así, este sería el total de mujeres, total de hombres. Pero si lo miráramos por fila, por columna, perdón, entonces sería 22 más 18 me da 40, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Es el número total de hombres y mujeres, o sea, el total del curso que hay en 11A. Y si lo miro, la segunda columna sería el total de estudiantes que hay en 11B. ¿Listo? Entonces nos dicen, la probabilidad de escoger un estudiante de grado un décimo de esta institución que sea mujer, entonces aquí es que sea mujer, es de 3/5. Y dice, este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y, entonces aquí, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidad en la mayoría de problemas de este estilo, ¿cómo definimos la probabilidad? Digamos que es una manera un poco eh, burda de definirlo. Entonces, la probabilidad la podemos definir como número de casos favorables, ¿cierto? Dividido número de casos totales, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un dado, ¿cierto? Tengo un dado por acá, no sé, este es un 2, 3, acá, no sé, el 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Si a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de lanzar un dado que me salga 3, ¿cierto? Cuando lanzo un dado. Pues entonces eso es muy sencillo, porque simplemente ¿cuántos casos favorables tengo? En un dado, ¿cuántos 3 hay? Suponiendo que es un dado normal, ¿no? Entonces tengo un caso favorable dividido el número de casos totales, que en este caso sería cuántas posibilidades tiene el dado al lanzarlo, que en este caso serían 6, ¿cierto? Entonces la probabilidad de obtener un 3 cuando yo lanzo un dado, pues sencillamente es 1/6, que si ustedes hacen esta división, ¿cierto? Eso le va a dar un número 0 punto algo. Y lo podrían escribir aún como porcentaje, ¿cierto? Entonces, si quieren, vamos a mirarlo. 1 dividido 6. ¿Cuánto nos da esto? Entonces sería 6 en 1 no cabe, ¿cierto? Entonces me quedaría 0, 0, eh, entonces, ¿cuántas veces cabe 6 en 10? Cabe una. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas veces 1 por 6, 6? A 10, 4. ¿Cierto? Ponemos un cerito ahora. ¿Y cuántas veces cabe 6 en 40? 6 veces. ¿Cierto? 6 por 6, 36. A 40, 4. Entonces volvemos a poner un 0 y me vuelve a quedar un 6. O sea que esta probabilidad es igual a 0,16666 periódico. Pero también lo podríamos ver si multiplicamos por 100 esto, ¿cierto? Porque este es un número decimal normal, pero este lo podemos, si nosotros multiplicamos por 100, nos daría 16,6%, ¿vale? Ese es un ejemplo muy sencillo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, como para, antes de abordar otra vez el problema, de que me salga un número par? ¿Cierto? Entonces este ya es diferente.
Porque ¿cuántos casos favorables tengo? ¿Cuántos números pares hay en un dado? Pues entonces tengo el 2, el 4 y el 6. Entonces tengo 3 casos favorables, entonces siempre la probabilidad va a ser esta división. Casos favorables dividido casos totales. Entonces otra vez 3 sobre 6. Y esta sí es más sencilla porque esta la podemos simplificar. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. ¿Cierto? Entonces eso nos da un medio, que esto es lo mismo que 0,5. O lo mismo que si multiplicamos por 100, 50%. Entonces tengo el 50% de probabilidad de que me salga un número par. Y tiene sentido, porque la otra probabilidad del 50% es que me salga un número impar. ¿Listo? Entonces, una vez recordamos eso, la pregunta entonces acá es, ¿por qué la probabilidad de sacar una mujer, en este caso es 3/5? Pues sencillo, porque nosotros lo que tenemos que coger es número de favorables, que en este caso sería el número de mujeres, porque aquí nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de coger un estudiante de grado undécimo? ¿Cuántas mujeres hay en grado undécimo? Entonces sería la probabilidad de mujer, voy a llamarlo así, sería igual a 45 dividido el total, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes en total hay? Pues 75. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nos da 45 y 75 y no se parece en nada este 3/5? Pues simplificamos, ¿cierto? Nosotros podemos sacar quinta de 45, 9. Quinta de 75, 15, ¿cierto? Si dividimos 75 entre 5 nos da 15. Y si dividimos ahora 9 entre 3 nos da 3. 15 entre 3, 5. Entonces, miren, esa probabilidad es exactamente esta misma. 45 de 75 es lo mismo que 3/5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo obtuvimos? Dividiendo el total de mujeres entre quién? Entre el número total de, estudiantes de grado undécimo, que en este caso sería esto, ¿cierto? En este caso, entonces, la solución sería la A, ¿vale? Entonces, muy importante, y ya para terminar esta charla, es que siempre, chicos y chicas, tengan en cuenta que debemos simplificar las soluciones. ¿Listo? Siempre es importante simplificarlo. Primero porque nos simplifica las operaciones y segundo porque las respuestas por lo general van a estar dadas en términos simplificados dentro de la prueba. ¿Vale? Entonces, estos problemas otra vez son tomados de estas páginas que les compartí la vez pasada. Ustedes simplemente colocan, perdón, por acá colocan simulacro prueba saber y entonces aquí le aparecen estos dos links. El primero es este, el Plexi, y el segundo es este, el cuadernillo, que de este cuadernillo es que yo saqué todas las pruebas las preguntas que les mostré en estos simulacros, ¿vale? Entonces, pues chicos, muchos éxitos. Nos veremos en una próxima ocasión. Para mí fue un placer haber estado aquí. Espero que haya sido de gran provecho para ustedes esta charla. Y bueno, espero que les vaya muy bien en las pruebas. A ver, que estén muy bien. Adiós. Hola, hola, de nuevo. Espero les haya sido de mucha ayuda los tips que dio el profesor, los conceptos que revisó de nuevo. Es importante para nosotros que puedan tener a mano estas transmisiones, entonces las pueden repetir en cualquier momento. Si no la hicieron con algo en la mano, entonces tener un cuaderno y tratar de hacer los ejercicios con el profesor al mismo tiempo, siento que ayudaría un montón. Así pueden darse cuenta más o menos cómo va el proceso. Y lo mismo, estas transmisiones van a estar aquí hasta que se acabe Facebook, entonces pueden repetirlas, verlas, adelantar, atrasar, ponerlas en 1.5, un montón de cosas. No olvidar los links que envió el profesor, revisarlos, hay unas pruebas, hay unos ejercicios, para que no solo se queden con los ejemplos del profesor, sino que aprendan a utilizar ese conocimiento en otro tipo de ejemplos, porque a veces pasa que
nos centramos tanto en aprender a solucionar un problema que cuando nos ponen otro problema similar, se responde igual, pero con términos diferentes, pues nos podemos choquear. Entonces sí es importante que podamos repetir y ver de otra manera los conocimientos que el profesor, más allá de enseñarnos, nos recordó, porque son cosas que ya hemos visto. No, bueno, también hacer un memoria de las redes sociales que tenemos en este momento. En Facebook y YouTube estarán las transmisiones, en ambas estamos como Saber para Hacer. Y en Instagram estamos como @saber.para.ser. No solo están las transmisiones, también está información de las clases presenciales que se están haciendo en San Juan de Urabá. También están fotos del proceso, como los chicos que están en las clases presenciales y los que están aquí en las transmisiones pues les ha servido para que estén súper pendientes. Hablando de las clases presenciales, ya les dije que es en San Juan de Urabá, en el Instituto Educativo San Juan de Urabá, de 8 a.m. a 6:30 p.m. Sin inscripciones, sin costo, igual que en estas páginas, en estas transmisiones, que solo es seguir la página, que es totalmente gratis. Es lo mismo allá, llegar. Básicamente es llegar y recibir la clase y los conocimientos. Aprovechar estos espacios que son creados para ustedes con mucho amor, con mucha preparación, con personas que son profesionales en el tema. No siendo más, les recuerdo que ya la otra semana iniciamos con el otro ciclo de conversatorios, iniciamos con ciencias sociales, que son fundamentales. Uy, murió mi cámara, creo. Entonces, bueno, los abandono y muchas gracias por acompañarnos.